y la información para el uso de robots industriales. La norma describe los riesgos básicos asociados con los robots y proporciona los requisitos para eliminar o reducir adecuadamente los peligros asociados con estos riesgos. Bueno. En esta parte 1, que sigue siendo la de robots, no trata del robot en forma completa, ¿cierto? Y es lo que les comentaba, la emisión de ruido generalmente no está considerada un peligro significativo del propio robot, por lo que el ruido se excluye del objeto y campo de aplicación de la parte 1 de la norma ISO 10218, ¿cierto? Esta norma no es aplicable a robots no industriales. No les digo, podría ser un IRB 140, pero si está en un hospital o en una panadería o en una mina, tal vez en una mina sí aplicaría, pero allí como les digo, en una panadería o en una, digamos, en una panadería aplicando al proceso en sí del pan, porque si fuera una panadería aplicando, digamos, a empaque de pan, podría considerarse aplicación de automatización y ahí sí sería aplicable esta norma. No es aplicable a robots no industriales, aunque los principios de seguridad establecidos en la norma ISO 10218 pueden ser utilizados para estos otros dos robots, ¿cierto? En la parte 2, que habla de robots y dispositivos robóticos y requisitos de seguridad para robots industriales, habla de sistemas de robots e integración, ¿cierto? Entonces ahí especifica los requisitos, es la parte 2 para la integración de robots industriales, sistemas robóticos industriales, como se definen en la, vuelve y se refiere a otra norma ya, la ISO 10218, así como para una o varias celdas de robots industriales. La integración incluye A, diseño, fabricación, instalación, funcionamiento, mantenimiento y la retirada del servicio del sistema robótico o celda de robots industriales, ¿cierto? Entonces aquí me habla de celda. En alguna de las clases anteriores yo la mencionaba tal vez como estación, que es otra forma, digamos, un poco siguiendo la nomenclatura de ABB, que habla de las estaciones de robots. B, en esta parte de la norma, parte 2, la información necesaria para el diseño, fabricación, instalación, funcionamiento, mantenimiento y la retirada de servicio del sistema robótico o celdas de robots industriales. Y C, los componentes del sistema robótico o celda de robots industriales. ¿Qué componentes se espera tener allí? Esta otra norma, digamos, fíjese, ya no habla específicos sobre robots, sino en seguridad de máquinas. Y pues aplica entonces, pues siendo el robot una máquina. En su parte 1 habla de principios generales para el diseño, ¿cierto? De los sistemas de seguridad, de los sistemas de mando relativos a la seguridad, ¿cierto? Proporciona requisitos de seguridad y orientaciones sobre los principios para el diseño e integración de las partes de los sistemas de mando relativos a la seguridad, que están estos sistemas de mando relativos a la seguridad, están indicados con esta sigla SRP-CS, incluyendo el diseño del soporte lógico, o sea, del software asociado a esos sistemas. Para estas partes específicas las características, incluyendo el nivel de prestaciones requerido para desempeñar las funciones de seguridad. En ese sentido, pues, digamos, quiero indicar que una cosa es, por ejemplo, un breaker de uso común y un breaker de seguridad. Van a tener desempeños completamente diferentes y según la situación, entonces hay que utilizar el adecuado. Se aplica a las SRPCS para modo de alta solicitación y modo continuo, independiente de la tecnología del tipo de energía utilizada, si eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica. Entonces tenemos estos sistemas de mandos relativos a seguridad, pues los hay eléctricos, hidráulicos, neumáticos, etcétera, ¿cierto? Bien. Y bueno, la indicación de la sigla en inglés pues es Safety Related Parts of a Control Systems, ¿cierto? Bueno. Y mencionando algo respecto a la
15066, que es la norma o la especificación técnica más bien ya que hay para robots colaborativos. Especifica los requisitos de seguridad para los sistemas de robots industriales colaborativos y el entorno de trabajo, y complementa los requisitos y las directrices sobre el funcionamiento de robots industriales colaborativos que se proporcionan. O sea, ya hay otra norma que ya ha mencionado, ¿cierto? Esos requisitos, esas directrices, que es la 10218, parte 1 y parte 2, y aquí la lleva al caso de los robots colaborativos. En ese sentido, bueno, hay 4 tipos, digamos, de que llamaríamos de acciones o de campos relacionados con robots colaborativos. Uh, Veamos, a ver, dame un momento. Por ejemplo, el tema de esta página de FANUC no es la única, hay varias, vean. Me habla de 4 tipos de operación con robots colaborativos, ¿cierto? Y entonces tenemos primera, ¿cierto? Que se refiere pues a límites de potencia y fuerza en robots colaborativos, ¿cierto? El nivel de seguridad, paradas monitoreadas de robots colaborativos, ¿cierto? Una parte 3 que se refiere a velocidad y separación con los robots colaborativos. FENSE, ¿qué es FENSE? A ver, yo creo que esa palabra ustedes la conocen. ¿Qué significa FENSE? Como barrera, vaya, no sé. Sí. Y en términos de, digamos, de celdas de robots, ¿cómo son esas barreras? ¿Cómo las describiría? ¿Como un enmallado? Exactamente, ¿cierto? Son esos enmallados. Entonces eso es lo que se conoce como, en inglés, como fence, ¿cierto? Y, y entonces, ¿qué tendríamos? Que en el caso de robots colaborativos, aquí, ¿cierto? Son sistemas sin esas mallas, ¿no? Y 4, guiado a mano de los cobots, ¿cierto? Es como la cuarta parte que analiza la norma en ese sentido, ¿no? Bien. En este sentido, permítame un momentico, voy a ver si consigo aquí. Ah, algo que me gustaría mencionar en este momento con respecto a las normas, digamos, como para distinguirlas, de pronto que tal vez alguno de ustedes ya lo conozca, esta clasificación en cuanto a las normas, que me habla de que hay normas tipo A, tipo B y tipo C. Las normas tipo A son normas de seguridad fundamentales que aplican de modo genérico a alguna cierta área, ¿cierto? Las B son normas de seguridad generales y las C son específicas. Aquí, digamos, a manera de demostración, nos está hablando, digamos, de esta primera, ¿cierto? La Directiva Europea de Maquinaria. Esta sería una norma tipo A para máquinas, para maquinaria. Ya estas de abajo ya serían de tipo B, ¿cierto? Que aunque son generales, abordan un campo de aplicación menor que la primera, ¿cierto? Aquí entonces también aplicaría, digamos, esta que es de seguridad funcional, y ya normas tipo C, ¿cierto? Más específicas, en este caso para robots, se tendrían estas que están aquí en la parte de abajo. Bueno. Ahora, pues bueno,
vamos a ir mirando algunas definiciones que, digamos, considero que son importantes conocerlas. Y empecemos, para introducir un poco hacia el tema, los robots producen accidentes, ¿cierto? Y aparece ahí una pregunta pues que ya les había hecho, que como, ¿qué es un accidente, no? Cabría eso. Y en cuanto a esto de los robots producen accidentes, pues aquí ahí traigo a colación 4 notas de periódicos que me habla de accidentes que en algunos casos han causado ya muertes. Primero de Indian Express, un empleado que fallece en una fábrica, que fue, digamos, herido críticamente y por un robo industrial, ¿cierto? Eh, las personas que les gusta trabajar más con seguros, digámoslo así, les gusta tener a mano algunos videos de esos que son bastante impactantes que han sido grabados de accidentes con robots. The Guardian, ¿cierto? Me habla de un robot mata a un trabajador en una planta Volkswagen en Alemania. Eso pues fue un caso que fue pues bastante movido en Alemania, en la prensa y todo eso, y con respecto a el trabajo y seguridad con robots, ¿cierto? El Mail Online, eh, mm, ¿cómo se diría? Fallas de funcionamiento en una fábrica de robots, uh, como keywords, esa palabra no la recuerdo ahorita, que algo así como que hiere un trabajador chino con 10 puntas de acero en un accidente horrible, dice, horrible, horroroso. Daily Beast, ¿cierto? Me habla de una persona de nombre Regina Elcea, que fue muerta justo 2 semanas antes de que los inspectores de Estados Unidos encontraran 2 docenas de violaciones de seguridad en una planta de propiedad de una empresa de Corea del Sur, ¿no? Entonces ahí aparecen de que pues, el robot es algo de cuidado, ¿cierto? Hay que tenerlo en cuenta que puede convertirse en un elemento que puede llegar a causar la muerte o heridas graves, ¿no? Bueno, sobre seguridad. Pregunta que ya había hecho la semana pasada cuando alguien mencionó el tema de seguridad. Le pregunté, bueno, me está hablando de security o de safety, ¿cierto? Si es lo mismo o no es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, pues obtuve la respuesta de que no era lo mismo. Y pues hay muchas definiciones. Miremos algo al respecto, ¿cierto? ¿De qué se trata de security? The portion of internal security that refers to the protection of industrial installations, resources, utilities, materials, and classified information essential to protect from loss of or damage. La security en el edificio 407, porque está representado. Bueno, en algunos de los edificios de la universidad, quienes representan en cierta manera la security. No, security se refiere más hacia, digamos, robos, ¿cierto? Hacia proteger los activos, ¿cierto? Y ese proteger activos, pues puede referirse a seguros, puede referirse a programas de mantenimiento, ¿cierto? La que no sea afectado
por hackers, por virus. Toda esa parte tendría que ver como con el tema security en ese sentido. Y safety, ¿cierto? The management of all operations and events with an industry in order to protect its employees and assets by minimizing hazard, risks, accidents, and near misses, ¿cierto? Entonces, safety tiene que ver con el tema de peligros, de riesgos, de accidentes, ¿cierto? Que involucren o que afecten, digamos, que las máquinas afecten a personas, ¿no? Y otros accidentes que pueden afectar a los mismos activos, ¿cierto? En ese sentido, mira más a que las cosas funcionen, pero funcionen disminuyendo el riesgo que ocurran accidentes, ¿cierto? No sé si alguien quiera aportar alguna idea en los conceptos. Safety en LabSIR, algo que esté relacionado con safety. ¿Algún objeto? Las mesas que rodean los robots. En cierta manera, sí, sí. Fue, digamos, pensado de esa manera para, de alguna manera, no dejar un campo abierto de acercamiento a los robots. Está la cadenita plástica, ¿cierto? Los botones de parada de emergencia, ¿cierto? Aunque los botones, digamos, los que son simples, no están cumpliendo con toda la norma. Ayudan a hacer la parada, pero no están bajo norma. Bien. En cuanto a estas definiciones, están dadas por la norma ISO 12100, pero pues digamos estas normas pues son de aplicación en otros países y uno vendría a mirar si aplicación a nivel nacional, si hay algún tipo eh, de norma nacional que refuerce la aplicación de estas normas, ¿cierto? También otra norma que aparece aquí es la ISO 45001. ¿Alguien tiene idea sobre qué se trata esa norma, la 45001? Vamos a preguntarle a Google, ¿cierto? ¿De qué se trata esa norma? ¿Cierto? Fíjense que me habla de seguridad y salud en el trabajo. ¿Habían escuchado ese término? ¿Han tenido que ver con eso o no? ¿Alguna vez les habrá aplicado? He escuchado los términos, pero como en capacitaciones. Exactamente, ¿cierto? Pero pues eso viene a aplicar. Cuando en la universidad, bueno, y en todo el mundo se surgió mucho este tema, pues con la pandemia, ¿no? Y en el tema de cuál fue una norma, digamos, no digo norma, sino una medida de seguridad relacionada con la salud durante la pandemia. ¿Qué podríamos indicar? ¿El uso de tapabocas? El uso de tapabocas. Otra, digamos, en entorno dentro de la universidad, ya pasada la pandemia. ¿Qué cosas? Distancia mínima entre puestos de trabajo. A nivel general, bueno, lavarse las manos también. A nivel general, que nos decían al entrar a un supermercado o en el uso de escaleras, mantenga una distancia de 2 metros, ¿cierto? O todo ese tipo de cosas. Entonces, la 4501 tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Y eso tiene su campo de aplicación y viene, digamos así, como el refuerzo, la obligatoriedad en Colombia
está en el decreto 1072 de 2015. Entonces, definiciones como estas aparecen en la norma, pero aparecen reforzadas en el decreto. Y aquí viene la diferencia en definiciones de lo que les preguntaba. Peligro es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro a la salud, daños físicos o una combinación de estos. Entonces, eso es un peligro, ¿cierto? Riesgo. Fíjense que riesgo, no, a veces uno usa la palabra riesgo como en sentido de como sinónimo de peligro, pero riesgo es otra cosa. Riesgo es una combinación de probabilidades. O sea, esos son números, ¿cierto? Usted no se accidenta con un riesgo, porque un riesgo es un número. Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de un peligro. ¿Quién me diría? Manejar embriagado. Sí, puede ser. Un peligro frente al edificio 407. ¿Qué podría ser? Eh, ah, ya eso involucra como varios conceptos, digámoslo así, pero alguien me podría dar alguna respuesta a la pregunta que le dije. Un peligro frente al edificio 407 y a muchos más edificios de la universidad, pero pongo ese de punto de observación. Nadie identifica un peligro. Las goteras tienen efecto en el caso de que mojen pisos y los vuelvan, que se puede patinar, ¿no? Que muy deslizantes. Esos caminos que hay frente al 407, las losas, hay unas separadas, ahí hay un escalón sin ninguna indicación, ¿cierto? Que cualquier persona que, digamos, no esté atenta puede tropezarse y caer, ¿cierto? Y yo lo sé porque un día estaba ahí, ustedes saben dónde está mi oficina, estaba mirando por la ventana, venía una mujer desde el lado de biología y ahí en esas losas que forman como el camino, torció el pie y ya no pudo pararse. No pudo pararse, tuvieron que venir otras personas a ayudarla a sentarse en las materias que hay, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Había un peligro y se causó un accidente. ¿Ven? Entonces, fuente o situación o acto con potencial de causar daño. Algún peligro asociado con un manipulador de robot. ¿Quién me cuenta uno? Hay muchos, muchos. Pues el primero que se le ocurrió a uno es justamente que entre en la zona de alcance y que puedas tener algún golpe o algo. Sí, que entra en contacto con un humano, ¿cierto? Y más, digamos, si lo pensamos en un robot industrial. De pronto un robot colaborativo ya tiene medidas, ¿cierto? Se han aplicado medidas para reducir o anular, ¿cierto? Esos peligros. Pero en uno industrial está el contacto. ¿Alguna que entonces que el robot golpee a la persona? ¿Algún otro? ¿Algún peligro asociado con el controlador del robot? Electrocución. Exactamente, ¿cierto?
Entonces, inclusive que está ahí dibujadito en los triángulos de la segunda fila, primera columna, ese es como el símbolo que nos habla de electrocución, ¿cierto? Y entonces, el primero, como qué significado tiene en cuanto a peligros, peligro de qué tipo. Riesgo biológico, creo. Creo que sí, o radioactivo, no recuerdo bien. El último, ¿a qué se refiere? Riesgos asociados con fuego, sí, incendio. Bueno, accidente es un incidente donde se han producido lesiones y deterioro de la salud, ¿cierto? Entonces, según esta clasificación, diríamos que si no se producen estas lesiones, se hablaría de un accidente, ¿no? Eh, eh, Iba caminando descuidado y me pegué contra el lateral de la puerta, ¿cierto? Eh, ¿Se causó alguna lesión? Puede ser suave, entonces se habla de un incidente, tuvo un incidente, ¿cierto? Bueno, ahora asociado con riesgo se habla de la estimación del riesgo, ¿cierto? Entonces hay que hacer una estimación del riesgo. La valoración del riesgo es un número. Definición de la gravedad probable del daño y de la probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Vamos a ver si me sale aquí una figurita, ¿cierto? Sí. Probabilidad de que si existiera, imaginémonos que existiera esa celda robótica en la superficie de Marte, probabilidad de que haga daño a un humano. ¿Cuánto sería la probabilidad? 0. 0. ¿Sí? Eso es medir la probabilidad, ¿cierto? Entonces, probabilidad que ocurra, ¿cierto? El daño, ¿cierto? Pero también habrá que definir la gravedad, ¿cierto? ¿Qué es un análisis de riesgos? Es una combinación de la especificación de los límites de la máquina, identificación de peligros y estimación de riesgos. Entonces, ¿cuáles son los límites de la máquina? Dentro de esos límites de la máquina, aunque se pueden colocar zonas de mayor y menor riesgos, hay que identificar los peligros. Por eso les preguntaba, dígame un peligro asociado con un manipulador o un peligro asociado con el controlador. Identificarlos. Hay que hacer una lista de riesgos, de peligros, perdón. Y estimar los riesgos. Estimar el riesgo. Números, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gravedad de daño y cuál es la probabilidad de que ocurra? Valoración de los riesgos. Proceso general que comprende un análisis de riesgos y una evaluación de riesgos, ¿cierto? ¿Qué es gestión de riesgos? ¿Cierto? La universidad tiene un sistema de gestión de riesgos para sus laboratorios, ¿cierto? Y cada tanto, digamos, la dirección de laboratorios hace cursos y todo eso y hace una medición, ¿cierto? De los riesgos, no solo de los laboratorios, sino de los edificios, ¿cierto? Un peligro asociado con el edificio 407, posgrado de materiales. Imagínense que puede resultar hasta muy imaginativo. Se genera un incendio en la zona ahí de la entrada, donde está la reja, ¿cierto? Y adentro hay una cantidad de personas. Y el incendio va avanzando hacia la parte allá del fondo del edificio. ¿Por dónde salen las personas? Toca por las ventanas del segundo piso. Pero eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto, ¿cierto? No debe ser eso, porque eso puede causar un daño, ¿cierto? A la persona. Entonces, fíjense que en un primera instancia de riesgo dice
¿Cuántas puertas tiene el edificio? ¿Cierto? Y por eso en muchos ambientes dice la salida de emergencia. Debe existir siempre. Y en las noticias uno escucha muchas veces que ha habido casos de no sé cuántos muertos pues, en incendios en discotecas y todo eso. Y cuando no, es que no había una salida de emergencia. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas aparece como términos de gestión de riesgos, ¿cierto? Para los edificios. Todo edificio de la universidad debe tener al menos dos puertas, ¿cierto? Una de pronto hasta no tenga mucho uso, pero que esté en uso, que sea viable utilizarla en caso de un accidente, ¿cierto? Entonces, gestión de riesgo, la gestión de los riesgos es el proceso de identificación, más aquí falta una palabra, identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y la creación del plan para disminuir o controlar esos riesgos junto con el efecto que podrían tener en la empresa, ¿cierto? En el área. Bien. Peligro y riesgo. Entonces vamos a comparar la frecuencia del impacto. Hay un hueco en el pavimento en la avenida Boyacá, cerca de la calle 53, creo que es esa. Está la foto del hueco, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia con la que podría ocurrir un accidente ahí? Alguien que me cuente, que me dé un valor de frecuencia. Una vez en el siglo, una vez al año. Díganme una frecuencia con la que podría ocurrir. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Ya, eso es parte, ¿cierto? Aquí me dice Juan Camilo 3 veces al año, ¿cierto? En la Boyacá, Juan Camilo no se la creo. Un hueco de esos en la Boyacá debe ser como más, ¿cierto? Bien. Por el otro lado tenemos o sea, calle 53, Boyacá con calle 53, eso ahí pasa. Ya, ok, listo, está bien el análisis ahí, ¿cierto? Que decía avenida, como el titular dice, avenida Boyacá con calle 53, o sea, ya en Normandía, ¿cierto? Que es donde está esa foto. Pero tengo un diario, un periódico, me dice La Crónica del Quindío, me dice vías terciarias y urbanas en Pijao, municipio del Quindío, parecen caminos de herradura. Ahí también hay un hueco, hay un hueco sobre una vía. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente en esa vía terciaria del Quindío? Denme un valor. De frecuencia. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién me da un valor? ¡Ánimo! Alguien que me dé un valor ahí de frecuencia con la que podría ocurrir un accidente en ese hueco de esa carrera terciaria. No se atreve. Una vez al mes. Una vez al mes podría ser, está bien, tranquilo, ¿cierto? Bien. Impacto. Si ocurre un peligro, perdón, si ocurre un accidente en la avenida Boyacá con calle 53 causada por ese hueco, ¿a qué nivel podría llegar el impacto? ¿Qué nivel de daño podría causar? ¿Alguien podría morir? Sí, señor, sobre todo los motociclistas. Exactamente, ¿sí? Alguien podría morir ahí, ¿cierto? En un accidente en la vía del Quindío, ¿podría morir alguien?
sí, también podría haber una muerte, ¿cierto? Y entonces hay que hacer una valoración, ¿cierto? Ha sonado en estos últimos 2, 3 días un accidente que ocurrió precisamente en el Quindío, ahí llegando a Calarcá, de un bus que se golpeó ahí en una vía de estas modernas ahí de la línea, y que 7 estudiantes de ingeniería murieron, creo que 7 o 10, algo así. 11. Ujú. Ya van 11. Ah, caramba, vean. Eso es valoración de impacto, ¿cierto? Mm, Si usted está cortando papel con un bisturí, ¿cuál sería el nivel de impacto? Que se le zafó, lo que sea, o cierto, o sea, un movimiento incorrecto. ¿Cuál sería el nivel de impacto? En general, se podría decir que una herida con un bisturí para cortar papel podría llegar a causar la muerte. No, señor. No, es un impacto diferente, es un nivel de impacto diferente. ¿Ven? Eso es lo que se va valorando en términos de riesgo. Entonces, bien, este es el ciclo de gestión de riesgos, ¿cierto? Primero hay que determinar los límites de donde se va a hacer el análisis de riesgos. En algún momento, hace un momento les decía, el edificio 407, ¿cierto? Es todo el edificio. En un caso, digamos, de una celda con robótica, podría ser, pues, por ejemplo, el laboratorio del LAPSIR completo, ¿cierto? Ese podría ser nuestros límites. O el espacio de trabajo del robot, ¿cierto? Entonces, traer la información necesaria, qué espacio, cómo se utiliza, cuántas horas de uso tiene, ¿cierto? Hay ciclos de parada o no, etcétera. Y hay que hacer una identificación de peligros y situaciones peligrosas que genera la máquina, ¿cierto? Veamos a ver si tengo por aquí. Mm. Entonces, veamos, esto es una copia, una revisión ya antigua. Ya, después ya hubo otra revisión posterior de la norma ISO 10218, parte 1, ¿cierto? A ver, acuérdeme, ¿la parte 1 es de robots o de sistemas de robots? Que la acabé de nombrar hace unas cuantas diapositivas. ¿Quién me recuerda? ¿Ah? ¿No? ¿Ah? Bueno. En revisión de 2011, y este documento, si no está en el Moodle, se lo colocaré, porque pues de una vez les anuncio, para la entrega final del proyecto en cuanto se refiere a la celda automatizada, hay que hacer el análisis de riesgos, ¿cierto? Y el análisis de riesgos significa los elementos que estoy mirando en la diapositiva, y cuando me dice que hay que hacer una identificación de peligros, pues este documento, la ISO 10218 parte 1, ya de una vez me entrega la lista de peligros que debo tener en cuenta. Entonces hay una primera parte, peligros mecánicos, ¿cierto? Peligros eléctricos, peligros térmicos, peligros provocados por ruido, pero como decía, esta no aplica robótica. Peligros por vibraciones, peligros por radiación, peligros debidos a sustancias o materiales, peligros ergonómicos, ¿no?
peligros asociados con el entorno en el que opera el robot, combinaciones de peligros. Bien. Entonces hay que identificar los peligros y situaciones peligrosas que genera la máquina, ¿cierto? Okay. Luego, como ya debemos tener claro, una cosa es el peligro y otra el riesgo. Estimar los riesgos, ¿cierto? Valorar los riesgos. ¿Sí? Entonces, una cosa es estimarlos, ¿cierto? Cuando ustedes me dijeron, es que puede ocurrir un accidente una vez por mes, estamos estimando, no lo estamos valorando hasta ahí. Hay un proceso de valoración posterior. Y de acuerdo a esa valoración aparecen las decisiones, ¿cierto? Podría ser que los riesgos que se tienen son bajos en general para una cierta situación y que no hay nada más que hacer. Estamos bien, estamos excelente, ¿cierto? ¿Vamos a tener que hacer un proceso de eliminación de peligro o reducción de riesgo? No, ya. Acabó nuestro proceso de gestión de riesgos, presentamos los informes, presentamos medidas de prevención hacia adelante, etc. Pero si hay que hacer eliminación de peligros y reducción de riesgos, hay que hacer ese proceso aplicando medidas de prevención, ¿cierto? Y una vez que se ha aplicado o se han hecho las medidas de prevención, hay que volver a iniciar, ¿cierto? ¿Y qué se espera? Que después de aplicar medidas de prevención, valoración de riesgos, al menos de los de mayor valor, tiene que reducir, debe reducir. Y todo ese es un proceso continuo de la gestión de riesgos. Bien, en el análisis de riesgos, pues hay que determinar los límites de la máquina, límites físicos, límites de tiempo, horas de uso, etcétera, de mantenimiento, ¿cierto? Se han tomado las medidas de mantenimiento, límites del ambiente de trabajo. Entonces, pues esto es una gráfica, digamos, básicamente como para significar este término de espacio, ¿cierto? Aquí me habla que estaría la base de un robot, ¿sí? Entonces, un espacio de trabajo, ¿cierto? Aquí unas posibilidades de peligro, ¿cierto? Un robot o el robot o una persona que deja caer un objeto, ¿cierto? Que hay un área de trabajo manual, o sea, qué diferencia hay de peligros entre donde solo están los operarios con respecto a solo que de pronto comparten operarios y robots, ¿cierto? Donde el robot toma una parte, ¿cierto? Donde la persona deja las partes que va a manipular el robot, ¿cierto? Hay que hacer, digamos, es más que es un ejemplo de, digamos, el tipo de elementos que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Esto, pues, más o menos lo que ya les mostré, refiriéndose a la ISO 20181, la lista de peligros, ¿cierto? Como digo aquí por ruido, no es exigido para robots. Algunos ejemplos, algunas imágenes de ejemplos en cuanto a peligros mecánicos, aplastamiento, ¿sí? Cizallamiento, corte, ¿cierto? Succión, atrapamiento. Entonces se mete la mano y hay rodillos que giran. Atrapamiento o arrastre. Aquí la pieza que gira y coge la manga del overol, ¿cierto? Por eso se insiste mucho de que los overoles en esta parte pues deben ser bien cerrados, que si llegara a tener un botón, el botón no puede estar suelto, ¿cierto? El pelo, ¿cierto? También. ¿Recuerdan a Joana Yepes? ¿Alguien recuerda a Joana Yepes? ¿Quién es? Creo que era la laboratorista de laboratorio de diseño. Sí, señor. Ella sufrió un accidente como ese, ¿cierto? En un movimiento en que no recuerdo si ella activó, fue con un torno y el torno le agarró su ropa de trabajo y le llevó el brazo por encima y hacia la parte de atrás del torno. Ahora imagínense la siguiente situación. Usted, el torno le está jalando su brazo, ¿sí? Y
E imagínense dónde están los botones de parada del torno. Si lo recuerdan, normalmente esos botones están detrás de la copa a la izquierda. Y si su brazo atrapado es el izquierdo, ¿cómo apaga usted? ¿Eh? A partir de ese accidente se ordenó que los tornos deberían de tener una barra casi a nivel del piso de toda la longitud del robot, de manera que si se producía algo similar, la persona con el pie podía pisar esa barra y eso apaga el robot. ¿Ven? Eso es una medida de mitigación, ¿cierto? En el caso de peligros. Golpes, ¿cierto? Puede haber golpes. Proyección de partículas. Efecto por herramientas que se rompen. Efecto de temperatura. Sí, peligros de temperatura, peligros de electricidad, de radiación. Algunos otros ejemplos, ¿cierto? Aquí, partes que giran con salientes de tuercas y tornillos. Aquí, un tornillo prisionero. Tornillo prisionero, que gira, suelto, la cabeza saliente. Por eso se habla de tornillos sin cabeza, prisioneros sin cabeza. O una cuña que está expuesta por encima de la superficie del cilindro que es el eje. Me dolió mucho el día que un tornillito de estos me golpeó un dedo, hace muchos años. Mi uñita duró negra mucho tiempo, pero me ocurrió el accidente, ¿cierto? Por un tornillo de estos. Atrapamiento, ¿cierto? Bueno, miremos por aquí. Vea. Golpes, guías, carros de las fresas, cosas de esas. Y peor si está contra una pared. Golpe por el robot, ¿cierto? Aquí caída, ¿cierto? De la plataforma. ¿Qué más tenemos por aquí? Atrapamiento aquí entre la correa y la polea, aquí también, ¿cierto? Tipos de atrapamientos. Y los que decía partes de herramientas que saltan. Bueno. Evaluación de riesgos. Entonces, identificar el peligro. Ya hay un peligro, ¿cierto? Entonces, viene la parte de evaluación del riesgo, ¿cierto? Decíamos, hay un peligro en el camino que viene de biología a pasar por el 411. Hay ahí algunos agujeros en esas baldosas, ¿cierto? Están separadas. Está identificado el peligro, ¿cierto? Lo otro, entonces, ahora vienen las dos partes que preguntaba. ¿Cada cuánto se puede presentar un accidente? ¿Sí? Bueno, ¿cuántas personas pasan por ahí al día? Por esos corredores. ¿Y cuál es el nivel de impacto? ¿Cierto? Puede ser una torsión de tobillo, ¿cierto? Puede ser una rotura de hueso, ¿cierto? Cosas de esas, ¿cierto? Y para una persona de edad podría llegar a ser hasta muerte. Aquí nos está hablando entonces, en aplicaciones con robots, la evaluación de riesgos de contemplar operaciones previstas para el robot, incluyendo la programación por guiado, el mantenimiento, el ajuste, la limpieza, las puestas en marcha imprevistas, ¿cierto? Entonces, hubo una parada y se coloca nuevamente la energía después de haber hecho una revisión. De pronto el robot arranca a moverse de forma imprevista, ¿cierto? El acceso. ¿Cómo es el acceso de personal al área al espacio de trabajo del robot? Malos usos previsibles del robot, ¿cierto? De pronto ahí en el robot no veo tanto esto,
pero usted en su vivienda tiene una silla, ¿cierto? Y se dañó el bombillo. Usted usa la silla para pararse encima de ella y alcanzar a bajar el bombillo. La silla no está hecha para eso, ¿cierto? ¿Sí? Es un mal uso, ¿cierto? Y es previsible. ¿Eh? El efecto de un fallo en el sistema de control, ¿cierto? Hubo una falla y puede ser que la máquina siga funcionando, ¿cierto? En áreas de procesos. ¿Qué debe ocurrir con una válvula de proceso cuando hay una falla? Se va la energía. Es una válvula automática, ¿cierto? Se va la energía. ¿Qué debe hacer la válvula? ¿Cerrarse o abrirse? Es una pregunta importante y que eso me define clases de válvulas. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el efecto de la falla en la válvula? Cuando sean necesarios los peligros asociados con la aplicación específica del robot. Bien. Como les decía, en principio, pero miraremos de pronto algo más, la estimación del riesgo tiene en cuenta dos factores. Primero, la probabilidad que ocurra el daño y la severidad o impacto del daño. Y cuando viene la valoración hay que establecer escalas, ¿cierto? Volvamos sobre el caso del hueco en la avenida Boyacá. ¿Qué sería una baja frecuencia de que haya un accidente? Y tiene que ver con la probabilidad. 1 al año, 1 al semestre, 1 al mes. ¿Para ustedes eso sería bajo o no? Una probabilidad media sería, ¿qué? ¿10 accidentes al día? ¿O 10 al mes? ¿Sí? Entonces hay que establecer escalas en cada caso, ¿cierto? Y en eso no hay nada dicho, pero hay que establecer escalas, un cierto número de escalas, ¿cierto? En que me diga que de acuerdo al número, digamos en este caso de frecuencia de accidentes, me diga la probabilidad está entre tanto y tanto, etcétera, ¿cierto? Entonces, por cada factor, ¿cierto? Se establece el conjunto de escalas que varían en número de niveles según el campo de aplicación y el alcance de la norma. A cada nivel de escala se le da un valor y se establecen valores estandarizados, cuantificables y comparables, ¿cierto? Entonces hay que hacer escalas para la probabilidad del daño y escalas para el impacto de daño. Permítame, cierro el micrófono un momentico, un minuto y ya regreso. Bueno, ya estoy de vuelta, ¿cierto? Bien. Severidad o impacto del daño. ¿Cómo serían sus escalas? Una primera escala que sería ¿qué? Si hay moretón. Una segunda escala si hay ruptura de la piel. Una tercera escala si hay ruptura de un hueso. ¿Cómo valoramos eso? ¿Y qué escalas imponemos? ¿Cierto?
Entonces, la forma más básica, inclusive esta, la 17025, que aplica a laboratorios y es en cierta medida la que se aplica en la universidad, tenemos que para la probabilidad de ocurrencia del accidente se establecen 5 escalas, ¿cierto? Como es de norma, es muy aplicable no solo en la universidad, sino también por fuera. Entonces, probabilidad, raro. Pero ¿qué es raro que sea esa calidad de raro en un accidente? Como les decía, una vez al mes, o una vez al semestre, o una vez al año, o 5 veces al año. ¿Qué sería raro? ¿Qué sería improbable? Posible, probable, o es casi seguro que va a haber un accidente ahí, ¿cierto? Por el lado del impacto. Entonces, un nivel 1, primera escala, insignificante. 2, menor. 3, moderado. 4, mayor. 5, crítico. ¿Sí? Entonces, estas son escalas y dentro de esta, digamos, el valor dado a cada escala es un número entero de 1 a 5. ¿Cierto? Ahora, valorar el riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo que existe? Es hacer una multiplicación de la probabilidad por el impacto. Entonces, aquí me habla entonces nos da como resultado aquí que hay 25, habría 25 en total niveles de riesgo, ¿cierto? Una cosa es ya decir mi valor, el número de riesgo, pero ¿de qué valor a qué valor indico que mi riesgo es bajo, o es medio, o es alto, o es extremo, según esta nomenclatura? Entonces aquí me está hablando básicamente que riesgo es bajo, se está considerado entre 1 y 4. Un riesgo medio estaría considerando, aunque aquí hay otro caso de 4, como entre 4 y 10. Riesgo alto 10 al 16. Y extremo estaríamos de 20 a 25. ¿Ven? Listo. Entonces ya, como les decía, ¿qué es riesgo? ¿Cómo llaman? Riesgo es un número, ¿cierto? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué sería como correcto? Es decir, ¿corremos un peligro o corremos un riesgo? ¿Qué sería lo correcto? ¿Cuál tendría lógica de acuerdo a esta conceptualización y cuál no? ¿Eh? Hay ya alguna diferencia. Hay otro método que me pareció interesante, que lo conocí relativamente hace como un año, hay algunas empresas, especialmente hay una empresa específica, creo que en el Moodle hay un video que me habla de sería conveniente que lo vieran, ¿cierto? Del Hazard Rating Number, HRN. Y aquí, fíjese que ya hacen escalas sobre 4 conceptos, 4 valores diferentes, 4 variables. Número de personas expuestas al riesgo. Frecuencia de exposición, que ya estaba incluida en el otro, ¿cierto? Probabilidad de ocurrencia y la severidad del impacto, ¿cierto? Entonces agregan 2. Número de personas expuestas al riesgo y la probabilidad de ocurrencia. Bien. Aquí esto es un ejemplo creo que pues lo tomé del video, ¿cierto? Entonces, ejemplos. Frecuencia de exposición. Entonces hay que establecer un número de escalas. Aquí establecieron 2, 4, 6 escalas para frecuencia de exposición. Constante, menos de 1 hora, cada hora, diario, semanal, etcétera. Y establece un número de riesgo, ¿cierto? Una tasa de peligro ahí para esa condición. Severidad de posible elección. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7 escalas y los valores asociados, ¿cierto? Entonces le decía, bueno, es una herida, un moretón, valoración 0,1. Es una laceración menor, valoración 0,5. Fractura de hueso menor, 2, etcétera, hasta la muerte, 15, valor de 15. Probabilidad de ocurrencia, casi imposible. Entonces, valor de HRN, 0,1. Muy improbable, 1. Así, hasta que sin duda sucederá, 15. Número de personas involucradas o que podrían estar afectadas por un accidente, 1 a 2, 3 a 7, 8 o más personas, ¿cierto?
Bien. Aquí entonces también una medida, digamos, una idea, esto es de un ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez que usted ha identificado un peligro, ¿cierto? A ese peligro le establece su escala de frecuencia de exposición. De acuerdo a la frecuencia de exposición, de acuerdo a los números que usted haya establecido, ¿cierto? Usted puede establecer números diferentes. Dice, bueno, la frecuencia de exposición de peligro semanal. Vamos a darle una valoración de 1,5. Para ese peligro, ¿cuál es la severidad de la posible lesión? Que puede dar una fractura de hueso menor, 2, ¿cierto? Probabilidad de ocurrencia, es posible, 2. Le llamamos 2 por 2, 4, por 1, 5, 6, ¿cierto? Número de personas involucradas, 1 por 1, 6. ¿Ese? Los multiplica los 4. Y ese me da mi valor de hazard rating number. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Puede que me dé, no sé, 5, me dio 5, ¿y yo qué hago con ese 5? O me dio 100, ¿qué hago con ese 100? Entonces, ahí viene la parte de ¿se necesita hacer reducción de riesgos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando usted maneja, digamos, una lista de peligros, ya cada peligro se hace su valoración, habrá peligros que no necesitan aplicar a ninguna medida. Habrá otros que unas medidas llamémoslas leves, y hay otras que necesitan medidas inmediatas. Entonces, después de hacer la multiplicación, ¿cierto? Por ejemplo, yo le decía 2 por 2 por 1, 5 por 1, 6. Entonces, ¿dónde me quedó? Aquí. Bajo, pero existe posibilidad. Entonces, ¿qué pasa si ese valor de HRN está entre 0 y 5, según este ejemplo? No son necesarias medidas adicionales a las actuales. Ya, deje eso así, quietecito. Podemos estar como tranquilos. Hay que cuidar que ahí hay un peligro, pero sí. Si da entre 6 y 20, hay que aplicar medidas administrativas, señalización, EPP, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta de unos cartelitos que pusieron en los laboratorios últimamente? En que dice que hay que usar, para entrar al APSIR, hay que usar gafas, overol, guantes de nitrilo y no me acuerdo cuál otro, botas. ¿Eh? Eso es medida administrativa. 21 a 50. Deben considerarse medidas de mitigación de riesgo. O sea, ya hay que comprar cosas, hay que mover cosas, hay que crear paredes, hay que poner barreras, cosas de esas. ¿Verdad? De 51 a 500. Importante dar prioridad a la instalación de medidas. Gerente, ojo, aquí puede dar un riesgo grande. O hay un riesgo grande de un peligro. Mayor a 500. En medidas urgentes, eso hay que ya ponga un lazo, ¿cierto? En el hueco de la Boyacá, ponga una señalización, ¿cierto? Ponga unas cintas de esas amarillas, cosas de esas, ¿cierto? Ya. Hay diferentes formas de valoración. Aquí tengo unos ejemplos. Omron es una empresa dedicada a elementos para automatización y para manejo de seguridad. Entonces, Omron, por ejemplo, tiene un método que le da a la frecuencia de exposición 3 escalas, ¿cierto? Frecuente, ocasional y raro, ¿sí? ¿Cuánto los valora? Con 1, 2 y 4. El potencial de daño le da 4 escalas, ¿cierto? Con valores 1, 3, 6 y 10. La probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Entonces tiene 4 escalas, ¿cierto? Con valores 1, 2, 4 y 6.
esto, digamos, fuente está este documento para procesos de seguridad, ¿cierto? De guardia de seguridad en máquinas. Lo mismo, se multiplican. No, en este caso se suman, perdón. OnRun lo que hace es sumarlas. Las pone así como estos cubitos, los pone uno sobre el otro. Entonces, si yo tengo un cubito de 2 con uno de 6 y uno de 4, pues se pone uno sobre el otro y me va a dar una altura de 12. Eso es lo que aparece aquí. ¿Ya? Pero le agrega algo adicional dependiendo, digamos, del número de personas que pueden estar expuestas al peligro, ¿cierto? Y estos otros componentes. Bien. ¿Cómo lo hace ABB? ABB tiene este documento, el JOCAP Safety de ABB. Entonces, en cuanto a gravedad del daño posible, establece 2 niveles, leve o grave. Entonces están aquí G1, G2. Frecuencia y tiempo de exposición. Entonces también 2 niveles, rara vez o frecuente. Entonces por G1 puede haber F1 o F2 y por G2 F1 y F2. Y tiene el otro que es la probabilidad de evitar la fuente de riesgo y minimizar el daño, ¿cierto? Entonces aquí yo diría más peligro, ¿cierto? Pero ocurre en los documentos, fíjese que no solo nosotros podemos usar una palabra de manera inadecuada, sino también grandes empresas, ocurre, ¿cierto? Y entonces usted dice, voy por acá, voy por acá, voy por acá, ¿cierto? Entonces me dio un nivel, ¿cierto? De riesgo. O voy para acá, voy por acá, voy para acá. Otro nivel de riesgo. Desde por acá están los riesgos bajos y por aquí los riesgos altos. Mitigación y reducción del riesgo, ¿cierto? 1. Buenas prácticas de ingeniería. Desde cuando usted diseña, ya tratar de hacer un diseño seguro. Tratar, ¿cierto? Al menos tratar. Pero debería de hacerse de manera obligatoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una buena práctica de ingeniería. Vamos a tener aquí estudiantes cerca de los robots, pues compremos y pongámosle unos botoncitos de parada de emergencia, ¿cierto? Entonces, buenas prácticas de ingeniería. Otra forma de mitigación de riesgo. Aplicar funciones de seguridad que están recomendadas en la ISO 13849. Otra medida de mitigación de riesgo, información y capacitación, ¿cierto? Entonces se reúnen las personas, los laboratoristas del Departamento de Ingeniería Mecánica, vamos a crear unas medidas, por favor, todos con sus uniformes de trabajo, ¿cierto? Sus medidas de protección personal, etcétera. Información, capacitación, ¿cierto? Cuando vaya a soltar esto en esta máquina, no lo haga solito, traiga la ayuda de otra persona, ¿cierto? La forma de soltar esa pieza de esa máquina es así o de esta otra forma, se necesitan tales herramientas. Bien. Entonces, de acuerdo aquí esto es un ejemplo también del mismo video que les he mencionado, ¿sí? Entonces, aquí me habla de 5 peligros, ¿cierto? Y para cada uno valoró las 4 escalas y hay un valor total. Entonces, por ejemplo, a este 4, ¿qué le aplicaría? Buenas prácticas de ingeniería, si fuera necesario. A este 16, de pronto también buenas prácticas de ingeniería. Pero ya estos 48 y 30, establecer funciones de seguridad, ¿cierto? Y esto ya iríamos por el lado, por lo que había mostrado por aquí. Riesgo urgente. Medidas de riesgo urgente para atrapamiento de una mesa. Listo. Bien. Entonces, hay que empezar a implementar
fomentar la mitigación del riesgo, ¿sí? Buena visibilidad, distancias seguras, evitar puntas y esquinas, limitar la fuerza y seguridad, posturas adecuadas, ambientes ATEX. ¿Qué es un ambiente ATEX? ¿Qué me cuenta de eso? ¿De qué se trata? ¿Alguien sabe? ¿Nada? Nada, nadie ha escuchado. Uy, no, que salió aquí. A ver si me aparecen por aquí. ¿Han visto ese simbolito? ¿Alguna vez lo vieron? ¿O no lo han visto? No que No, recuerde. no que Eso. recuerde, profe. Eso significa zonas con riesgo de explosión. Áreas en una empresa que tienen riesgo de explosión. Por ejemplo, en bombeo de oleoductos, en una zona de separación de gas propano. Son zonas con riesgo de explosión, zonas ATEX. Y allí pues hay que implementar, digamos, las mismas tuberías, los tableros de control, todo. Tiene que estar especificado para con capacidad contra, ¿cómo se dice? Contra explosión. Mitigación de riesgo. Hacer funciones de seguridad, medidas complementarias, ¿no? A ver, ¿qué pasó aquí? Entonces, si usted va a instalar un robot y una celda basada en robot, industrial, no colaborativo, ¿debe siempre instalar rejas? ¿Qué me dice? ¿Debería yo instalar siempre rejas para encerrar los robots? Yo creo que depende. Por ejemplo, no creo que sea necesario, por ejemplo, si en la planta es altamente automatizada y no hay humanos o no hay muchos humanos. Exactamente, es por ahí el asunto. O sea, si empezamos a identificar peligros y la frecuencia de ocurrencia y se ve que eso es bajo, ¿para qué se pone a gastar plata en redes? ¿Ven? En cambio, si usted hace una valoración y bueno, una frecuencia de ocurrencia podría ser, es que ahí solo se va a acercar personas en el periodo de mantenimiento. ¿Cuántas veces hay a la mes hay paradas de mantenimiento? 2 veces. Ah, bueno, eso ya me ayuda a establecer la frecuencia, ¿sí? Y si el resto del tiempo por ahí no hay humanos, simplemente porque, como dice, es muy automatizado, pues no se van a necesitar rejas, ¿no? Veamos a ver, permítame. Ah, esta diapositiva que la presenté en la clase anterior, ¿cierto? Quiero llamar la atención, digamos, como medida del riesgo
Esto, según este gráfico, ahí hay dos cuerditas, ¿cierto? O dos cadenitas, como las que tenemos en la PSIR. Y que debe acercarse aquí un humano, desenganchar la cadenita para que cuando este pallet está lleno, entrar con el montacargas y salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué medidas, qué peligro hay, qué valoración de riesgo hay para ese caso? ¿Es lo adecuado o no es lo adecuado? ¿O debería hacerse otro tipo de encerramiento? Y que si alguien tiene que hacer sacarse a la zona del robot, debe usar una puerta. Algo que ha ocurrido y para lo cual hay sistemas específicos. Oiga, usted por alguna razón como operario o como mantenimiento entra a una celda donde hay un robot. Normalmente, no normalmente, ¿sí? Digamos, de acuerdo al nivel de riesgo, se dijo que habría que hacer un encerramiento y poner una puerta y ponerle un candado. Listo. Llega el operario de mantenimiento, abre el candado, abre la puerta, se mete adentro. Y de pronto llega alguien y dice, uy, ¿por qué esta puerta está abierta? Venga, a ver, cierro y pongo el candado. Y arranca la operación de la celda. Con una persona que se quedó encerrada adentro. Entonces, ¿qué medidas de mitigación de riesgo hay que hacer? Entonces tienen que ser cerraduras específicas de que con medidas de clave o con un tipo de candado especial, si hay alguien adentro, no se pueda cerrar, no se le pueda poner seguridad a esa puerta. ¿Ve? Entonces, ese tipo de cosas son interesantes en el manejo de los riesgos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, qué otra que recuerde? Otra para mirarla aquí. Digamos que, bueno, que no está tan cerquita, pero digamos que aquí tengo un conveyor. Aquí tengo una reja de estas. Y digamos que esta reja llegara aquí hasta donde está la base del robot. ¿Puede una persona meter la mano por ahí y alcanzar el punto del conveyor? ¿Podría darse eso? ¿Qué me dicen? ¿Puede una persona meter su brazo por entre las rejas que pusieron para delimitar una celda robótica y exponerse ahí a un accidente? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, claro. Entonces, pregunta, ¿y por qué pusieron esas rejas así, con esos huecos tan grandes? Entonces, hay diferentes, llamémoslo como índices de protección, o hay algo que usted tiene que definir en el momento de hacer la mitigación de riesgo en el tipo de, de reja. ¿Su reja permite que entre el brazo? ¿Su reja permite que entre solo la mano? ¿Su reja permite que entre solo el dedo? Eso me da diferentes, digamos, valoraciones en la mitigación del riesgo. ¿Ven? Entonces, hasta ese, digamos, nivel se debe tener en cuenta. ¿Qué pasa aquí con esto? Bien. ¿Qué se me hizo? Esto. Bueno. Entonces, las funciones de seguridad y medidas complementarias está, por ejemplo, eso. Veamos, a ver si tengo aquí.
Ve, aquí tengo copia de una tesis, ¿cierto? Dice, de un trabajo de grado de ingeniería en las tecnologías industriales, diseño de una celda robótica bajo normativa de seguridad de maquinaria, Universidad de Sevilla. Y por aquí está ya una grafiquita, me pareció, vea, una grafiquita ya conocida. Bueno. Entonces, el tamaño de hueco en la reja es algo importante que tiene que ver con el proceso de reducción de riesgo. Bien. ¿Habían visto este tipo de elementos que son así amarillitos? ¿Los vieron? ¿Los han notado en alguna foto, en algún video? ¿Por qué amarillitos? ¿Qué tendrá que ver que sean amarillos? ¿Han visto unos elementos allá como de 1 metro de altura en Salacam? Si no los han visto, véanlos el viernes, ¿cierto? Que el viernes les toca ir a Salacam, ¿no? Entonces hay dos niveles desde, digamos, en cuanto a la seguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces hay lo que llaman los elementos amarillos y hay los elementos rojos, ¿cierto? Y un contactor de seguridad, como les decía, es diferente de un contactor de uso normal. Un botón de parada de emergencia, si es amarillo, si es rojo, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de las funciones de seguridad y medidas complementarias, cuando hay que hacer mitigación de riesgo, entonces aparece un tema que es interesante, que es importante, lo voy a nombrar aquí, pero digamos es un tema para profundizar, e inclusive ustedes, ¿por qué no piensan de pronto en dedicarse a seguridad? Eso se gana buena plática, siendo una persona que haga cursos de seguridad, que tenga sus certificados, etcétera, y ser asesor en seguridad, eso da una buena plática. ¿Qué es una función instrumental de seguridad? Es un conjunto de componentes destinados a reducir el riesgo para un peligro específico. Objetivos: llevar automáticamente un proceso industrial a un estado seguro cuando se violan las condiciones de seguridad especificadas, ¿cierto? Algo que pues es relativamente común en el área de robótica, decir, no, es que cuando una persona entra a la celda debe parar el robot, ¿cierto? Eso tiene que llevar esto, ¿cierto? Un objetivo de una función instrumental de seguridad. Su sigla es CIF, ¿cierto? Llevar el proceso a un estado seguro. ¿Y qué es estado seguro? Parar el movimiento del robot. Permitir que un proceso avance de manera segura cuando las condiciones específicas lo permitan. Entonces, hablar de funciones permitidas. Tomar medidas para mitigar las consecuencias de un peligro industrial. Entonces, una función instrumentada de seguridad tiene 3 componentes normalmente: un sensor, una función lógica y un elemento final para la acción que se debe dar, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos de seguridad, ciertos sensores, inclusive los PLCs, etcétera, es común que vengan así con carcasas de tipo amarillo o amarillo de color rojo, ¿cierto? Vienen especificados por un nivel de integridad de seguridad SIL de la función, que es otro tema grande, lo de SIS, SIL. Esos son otros temas interesantes, grandes para estudiar. Hay una función lógica, tipo PLC o un algoritmo, ¿cierto? Que de acuerdo a la medida del sensor, a la señal del sensor, define una acción a realizar y hay un elemento final, tipo puede ser un contactor o algo así, que va a llevar esta celda a esa condición segura. Entonces, siempre hay esos 3 elementos. Componente de seguridad. Entonces, cuando hablamos componente, entonces tenemos
Una función instrumentada de seguridad tiene 3 componentes, ¿cierto? Estos 3 componentes. En un componente se provee seguridad mejorada al trabajador que sirva para desempeñar una función de seguridad que se comercialice por separado, ¿cierto? No es que el robot, ay, venga, le vendo este robot y ya trae este sensor de seguridad. Debe ser un sistema independiente cuyo fallo y o funcionamiento defectuoso ponga en peligro la seguridad de las personas y que no sea necesario para el funcionamiento de la máquina o que para el funcionamiento de la máquina pueda ser reemplazado por otros componentes normales, ¿cierto? Entonces no tiene que ver con el funcionamiento de la máquina normal. Otra cuestión, que, ¿cómo diríamos? Que no sea bypaseable, ¿cierto? Ah, no, eso, pongámosle aquí un cablecito para que no se note que abrimos la puerta. Un caimancito. Un componente de seguridad no debe permitir de ninguna manera eso. Algunos ejemplos, estos que similares a los que hay en Salacam, que como les digo, solicítenle el viernes a Camilo que se los muestre, que los puedan ver, para las cortinas de seguridad, escáneres, que pues similares como, podríamos decir que son como LiDAR, dispositivos programables, o sea, PLCs programables de seguridad. Fíjense que estos tienen la indicación de color rojo. El rojo es mayor, digamos, que unas condiciones de seguridad más estrictas o más rígidas que las de amarillo. Switches de habilitación, ¿cierto? Switches de seguridad, relés de monitoreo de seguridad, ¿cierto? En la reducción del riesgo, entonces, vuelvo aquí sobre esta gráfica anterior, ahí se va a mirar algo similar asociado, es esto. Hay que empezar por estimar y valorar los riesgos. Implementar medidas donde correspondan, medidas para mitigación de riesgos y luego evaluar en cuánto se redujo el riesgo. Entonces, por aquí vamos más adelante. Evaluar el nivel de riesgo inicial, NRI inicial. Identificar las funciones de seguridad aplicables. Diseñar e implementar las funciones de seguridad, o sea, usar los componentes de seguridad. Evaluar el nivel de riesgo con las funciones de seguridad. O sea, ya implementada la función de seguridad. Ya no es NRI, sino NRR, ¿cierto? ¿Y qué hay que verificar? Decir si sirvió o no sirvió. Este nivel de riesgo inicial siempre debe ser mayor que el NRR, o sea, se redujo el riesgo, se cumplieron los requisitos, ¿cierto? Seguramente si se cumplieron los requisitos, entonces tendremos que, al volver a valorar los riesgos, después de haber aplicado los componentes de seguridad, deberíamos de pronto salir por aquí. Mitigación de riesgo, información, medidas, una medida de la información, establecer manuales de usuario, ¿cierto? Debería haber un manual de usuario, por ejemplo, para entrar al LabSIR, ¿cierto? Manual de usuario. Un manual de usuario para usar un dron. Siempre va a haber un piloto y un copiloto. 2, los dos tienen que tener certificado de piloto registrado ante la Aerocivil. 3, uno es el que maneja el dron y otro el que lo revisa. Cada vez que el dron baja al suelo, el copiloto debe ir y revisar estado de las propelas, estado de la batería, posibilidad de fracturas, todo eso, ¿cierto? Un manual de usuario, ¿cierto? Elementos de protección personal. Información sobre riesgos residuales. Bueno, se disminuyó, pero algo quedó en riesgo. Hay que establecer información, darla a conocer a todas las personas que están involucradas con el área. Señalización, ¿cierto?
Lo que les decía, cartelito. Para entrar al LAPSIR se necesita gafas, se necesita overall, se necesita guantes, ¿cierto? Capacitación. Entonces vamos a capacitar a los laboratoristas. Y algunas imágenes sobre esto, ¿cierto? Básicamente, diferentes tipos de medidas, ¿cierto? Esto es tomado del catálogo de ONROM. Listo. Entonces, con esto completamos esas ideas sobre seguridad. Como les digo, hay que hacer el ejercicio una vez que ustedes pues tengan establecida su celda. Valdría la pregunta, ¿es necesario que me le pongan rejas? ¿Cierto? De pronto no. El que le pongan rejas o no le pongan rejas depende de un análisis y una valoración de riesgo. ¿Cierto? Porque ustedes podrían decir, bueno, vamos a hacer una implementación de automatización, pero vamos a utilizar un cobot. ¿Cierto? Cosas así. Bien. ¿Algún comentario, pregunta? Les publicaré, en la medida que Moodle sirva, una hojita como más o menos lo que se espera que esté dentro de la parte de celdas con robots en el proyecto final. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No por el momento, profe. Ok, bueno. Muchas gracias por la atención y pues estamos en contacto. Especialmente bueno para el día que haya el avance intermedio de proyecto, por ahí nos estaremos viendo como APM, que nos vemos en otras áreas. Bueno, que tengan buena tarde. Chao, profe. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno.